Vamos a ver ahora dos formas de ejercer eso que llamábamos política fiscal, que son las políticas discrecionales y los estabilizadores automáticos. Tenemos que entender, antes de entrar en ellas, saber diferenciar por qué unas se llaman discrecionales y otras se llaman automáticas. Lo de automáticas creo que está bastante claro. Y en realidad lo de discrecionales también. Discrecional significa que es una toma de decisión. Alguien decide algo. ¿Y sobre qué se decide? Se decide el cómo se hace y el para qué se hace. Estas son las decisiones que se toman cuando se hace una política discrecional. Es decir, hay alguien que elige la forma y elige el objetivo. Y luego están los automáticos, que los automáticos es un mecanismo autónomo. O sea, nadie decide, sino que funciona automáticamente cuando pasa una serie de cosas. Concretamente son mecanismos anticíclicos. Van al contrario del ciclo. Es una herramienta muy útil para, digamos, luchar contra esos ciclos económicos, esos dientes de sierra de aumento y disminución de la producción. Así que lo que vamos a ver ahora son las políticas primero discrecionales. Dentro de las políticas discrecionales habrán como dos subapartados. Una que son políticas discrecionales de renta y otra que son políticas discrecionales de gastos. Dentro de lo que la primera que vamos a ver es la política de rentas. La política discrecional de rentas. No voy a decir cada vez discrecional, ya sabemos que es discrecional, ¿de acuerdo? La política de rentas, ¿qué es? ¿A qué se referirá? Pues es evidente. Afectará a las rentas de las familias. Es cualquier cosa que afecte a las rentas de las familias. ¿Y qué es lo que afecta? ¿Cómo se afecta a las rentas de las familias? Pues hay una cosa que es impepinable, los impuestos. Eso es una cosa que afecta mucho a las rentas de las familias. Y sobre esto hemos dicho que hay que decidir. ¿Y qué se decide respecto a los impuestos? Pues se decide si suben o bajan, para empezar. Es decir, vamos a subir los impuestos, vamos a bajar los impuestos. Evidentemente, eso es una decisión política, es una política discrecional. Hay alguien que decide esto. Y no solamente eso, sino que hay que decir no solamente si hacia arriba o hacia abajo, sino en qué cantidad. ¿Van a subir un 10%? ¿Van a bajar un 8%? ¿Van a subir un 1000%? Bueno, esto es una tontería, pero para que me entendáis. Entonces, hay que decidir sobre los impuestos, hay que decidir si suben o si bajan y la cantidad de esta variación. Ya está, no hay que decir nada más. No, hay que decidir más cosas. Por ejemplo, hay que decidir quiénes son los destinatarios de estos impuestos. Pues van a ser todos los españoles. Van a ser los españoles que tengan rentas. Van a ser los españoles que tengan riqueza. Recordar que renta y riqueza no es lo mismo. De manera que en España había, bueno, todavía hay, pero está un poco mutilado, hay un impuesto que es el impuesto de patrimonio. El impuesto de patrimonio lo que grava es la riqueza, es decir, está destinado a la gente que tiene patrimonio. Pero a toda la gente que tiene patrimonio, a toda la gente que tiene rentas, o solo a partir de un nivel de rentas o a partir de un nivel de patrimonio. Eso es decidir quién va a pagar los impuestos. Por ejemplo, ¿podríamos poner un impuesto que los inmigrantes ilegales que trabajan en España lo pagaran? A ver, si son ilegales y no tienen papeles, ¿cómo lo van a pagar? Pues sí, hay un impuesto que se llama IVA, el impuesto del valor añadido. Todo el mundo paga el IVA. ¿Y por qué todo el mundo paga el IVA? Porque los destinatarios del IVA son los consumidores. Cualquier persona que consuma, que vaya al supermercado y compre, está pagando un impuesto, está pagando el IVA. Así que sí, señores, los inmigrantes ilegales también pagan impuestos. También pagan impuestos la gente que pone gasolina, porque hay un impuesto especial a los hidrocarburos, de manera que la gente que compra gasolina en una gasolinera está pagando un impuesto. Estoy decidiendo que los destinatarios sean aquellos que compran gasolina. Aquellos que tienen coches, los que no tienen coches y no compran gasolina, no pagarán ese impuesto. Como veis, hay distintas formas de elegir los destinatarios de los impuestos. Y no solamente es eso lo que tenemos que elegir en los impuestos. También tenemos que elegir si son proporcionales o progresivos. Y esto implica un poquito más de explicación. Vamos allá. Para explicar esto vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner dos distintos contribuyentes, dos distintas personas, digamos. Cada una con una renta diferente. Uno tiene esta renta y el otro tiene esta. Para ponerle un numerito, vamos a poner que uno cobra pues 60.000 euros al año y la otra persona 11.000, tiene una renta de 11.000 euros al año. ¿Qué significa que hayan
impuestos proporcionales, que todos pagan en la misma proporción, es decir, por ejemplo, un 20%. ¿Esto qué significa? Que yo a cada persona de estas le quitaré un 20% de su renta. Si lo calculáis, esto es que a la persona de arriba le quito 12.000 euros y a la de abajo 2.200, cada una el 20% de su renta. Hay gente que piensa que esto no es muy justo. Bueno, antes de nada, en todo caso, el Estado tiene una recaudación de 14.200 euros, que es simplemente sumar, si solamente hay dos personas, sumamos la recaudación de las dos personas. Y hay gente que piensa que esto no es muy justo, porque el 20% de 60.000 para una persona que cobra 60.000, bueno, es dinero, es mucho dinero, pero digamos que no es tanto como los 2.200 euros que le quitas al otro. Los 12.000 euros a mí me fastidia mucho porque me los quite, pero me queda bastante dinero para vivir. Sin embargo, si a mí me quitas 2.200 euros, la verdad es que ya lo tenía difícil para vivir antes, pues ahora lo voy a tener mucho más difícil. Y es el mismo tanto por cien. Pero claro, el efecto que tiene sobre la renta, dependiendo de si son rentas altas o bajas, no es el mismo para cada caso. Entonces hay gente que lo que propone son impuestos que sean más justos, digamos que pague más el que más tiene y pague menos el que menos tiene. Que todo el mundo pague, pero que cada uno pague en función de sus posibilidades. Es decir, por ejemplo, vamos a poner que si estamos aquí, vamos a poner unos impuestos progresivos, cada uno pagará una cosa distinta, es decir, la persona de arriba que tiene más dinero que pague el 25% y la persona de abajo que tiene menos dinero que pague el 8%. ¿Cuánto pagaría cada uno? Pues cada uno pagaría el de arriba 15.000 euros y el de abajo pagaría 880. Al de arriba le supone pagar 2.000 euros más. Si no recuerdo, no, 3.000 euros más, perdón. Le supone pagar 3.000 euros más. Y al de abajo le supone pagar muchísimo menos porque antes pagaba 2.200, de manera que son más de 1.000 euros de diferencia. Esos 3.000 euros, una renta de 60.000, digamos que afectan menos que los 2.000 y pico que pagaba antes el señor de abajo. En todo caso, además, si sumamos, vemos que de esta forma se recaudan 15.880 euros, dejando más dinero a la persona que menos tiene y quitándole más a la persona que más tiene. Un poco para igualar las rentas. Esto también es un efecto redistributivo, porque las rentas se tienden a igualar. No son iguales, pero así lo que hacemos es limar las diferencias bestiales que hay. Y además tengo 15.000 euros, o sea, más dinero de lo que tenía antes, para el gasto público. Es bastante evidente, no voy a discutir esto porque esto es bastante evidente en todo el mundo, que los impuestos progresivos en una sociedad que quiera redistribuir la renta es mucho más justo que los proporcionales. De hecho, en la Constitución española, en el artículo 31.1, vemos que esto es literalmente lo que pone el artículo, dice que los gastos públicos cada uno tiene que aportar según su capacidad económica. Y eso es la definición de progresividad. Pero es que además tiene que estar inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Ya te está diciendo que los impuestos tienen que ser progresivos. Evidentemente, quien hizo esto a lo mejor quería quedar bien, porque realmente en España el impuesto del IVA es el mismo para todo el mundo. Da igual que cobres 60.000 que 1.000.000, que no cobres absolutamente nada. El 21% de IVA o el tanto por ciento de IVA que pongan en cada momento es el mismo exactamente para todos. Es un impuesto proporcional, no es progresivo. De la misma manera, el impuesto de sociedades no es progresivo, es el mismo para todos. Actualmente el 25%. Con lo cual, o el 25% hoy, pero mañana puede ser el que sea, pero el caso es que es el mismo para todos. Con lo cual, las empresas que ganan muchísimo dinero pagan el 25%. En teoría, en realidad pagan mucho menos por otras historias, pero es igual. Si pagas en el 25%. Y las empresas que no ganan tanto pagan exactamente el mismo porcentaje, el 25%. Con lo cual, si nos atenemos a lo que dice el artículo 31.1, el impuesto del IVA y el impuesto de sociedades no cumplen lo que dice el artículo 31.1 de la Constitución española, porque no están inspirados en pagar de acuerdo a la capacidad económica de cada uno, ni están inspirados en la progresividad. Pero bueno. Hemos dicho antes que políticas discrecionales habían de rentas y de gastos. Hemos visto la de rentas. De manera que lo que tenemos que ver ahora son las políticas de gasto. Y las políticas de gasto no es ni más ni menos que la decisión que hace un gobierno sobre qué servicios y productos va a ofrecer
al público, va a ser producido, digamos, de forma estatal, de forma planificada, recordar. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo a las obras públicas, carreteras, parques, autopistas, el AVE famoso, para unos y para otros no. Todo eso es una decisión. Decides qué gastar, dónde gastar y con quién gastar. Otra de las cosas que hay es los servicios que tú das o no das. Educación, sanidad, seguridad, alumbrado público, banca pública, sí, hay países que hay banca pública. Y hay sitios que hay educación y hay sitios que no hay educación pública. Hay sitios que la educación es privada y hay sitios que la sanidad es privada también, que no hay una sanidad pública. Que la sanidad pública que hay es meramente asistencial y luego si quieres algo pues ya lo tienes que pagar. También podemos decidir gastar más o menos dinero, por ejemplo, en sanidad. Es decir, vamos a hacer más hospitales o menos, vamos a contratar más médicos o menos. Esto es una decisión de gasto público. Más o menos colegios, más o menos profesores. Todo esto son decisiones de gasto público, porque esto lo gasta el gobierno y compra recursos productivos para pagar todas estas cosas, o sea, para ofrecer, todas estas cosas, pagando por ello un precio en el mercado. Todos los funcionarios que trabajan de médicos, de profesores, de bomberos, de policías, cobran del Estado porque están ofreciendo un servicio. Y también son políticas discrecionales de gastos. Por ejemplo, una cosa que me hace mucha gracia son los llamados empleo y formación, que es cuando el Estado, el gobierno, ofrece unos cursillos a la gente que normalmente está en paro, bueno, normalmente no, siempre a la gente que está en paro, porque les dice, te voy a hacer un cursillo para enseñarte un oficio nuevo y así tendrás más posibilidades de engancharte al mercado laboral. Claro, esos cursos hay que pagarlos, hay unos profesores, hay unas instalaciones, de manera que son políticas de gasto, están ofreciendo un servicio. A ver, estos normalmente se hacen cuando hay elecciones, porque cuando hay elecciones la gente tiene este empleo y esta formación, porque no antes formación práctica, es decir, tiene un empleo y puede estar remunerado, poco, pero está remunerado. Y está muy bien porque en el momento que la gente entra en este sistema, en este curso de empleo y formación, lo que hacen es que salen de las listas del paro, porque ya no son activos, porque tienen una obligación de estar ahí. Entonces está muy bien cuando vienen las elecciones hacer muchos cursos de estos, porque así te quitas a mucha gente del paro. Pero bueno, eso es otra historia. Hemos bajado la tasa de paro, qué buenos somos. Bueno, cosas que pasan. Nos quedaría por ver los estabilizadores automáticos, que creo que serán bastante fácil de entender. Son anticíclicos, hemos dicho antes. Y son básicamente dos, los impuestos y las prestaciones de empleo, para que lo veáis, digamos, hacia un lado y hacia otro. Estos son especialmente efectivos, los impuestos, si son progresivos, porque, digamos, afectarán más. Cuanto más alto sea la renta, más te voy a quitar. Cuanto menos alta sea la renta, menos te voy a quitar. De manera que son especialmente efectivos si son progresivos. ¿De qué va esto? Esto es, digamos que sabéis que la economía es cíclica, tenemos aquí los ciclos de la economía. Y hemos dicho que una de las cosas que teníamos que conseguir es conseguir eliminar o suavizar esos dientes de sierra. Era una de las cosas que los gobiernos tendrían que hacer y que fuese una cosa más suave, más así. Esto se consigue con los estabilizadores automáticos y me explico. Cuando la economía crece mucho y está así muy disparada, lo que tenemos que hacer es bajarla para que no crezca tanto. Una forma de bajarla es coger cuando crece mucho, si los impuestos son progresivos, cuanto más crezca, más te quitaré. De manera que yo te quito dinero y lo que hago es que voy por aquí, estoy bajando, estoy quitando gasolina del mercado, estoy quitando rentas del mercado. Te lo quito y me lo quedo y no hago nada y me lo quedo ahí y se queda aquí. Y entonces, en vez de ir por aquí, creciendo por aquí, como estoy quitando rentas y esas rentas no pueden volver a comprar, lo que hace es que van por aquí más suave. Y luego de repente el ciclo bajaría y dices, ¡guau! Aquí entramos en depresión, aquí empieza el PIB a bajar, la gente se va, como el PIB baja, la gente se va al paro, la gente no tiene rentas y esto acelera todavía la bajada de producción del PIB, porque si la gente no tiene rentas no puede comprar. ¿Y entonces qué se hace? Pues todo este dinero que aquí hemos recogido, que no hemos gastado, que hemos quitado de la economía, todas estas rentas que aquí nos las hemos apartado, ¿qué hacemos? En esta etapa de caída del PIB, lo que hacemos es dar renta, por ejemplo, a los desempleados.
De manera que gente que antes no tendría ningún tipo de renta ahora tiene renta y puede consumir. De manera que la caída sigue siendo caída, pero es más suave. Porque ya no tienen, no es que no tengan nada, sino que tienen algo todavía que pueden comprar. De manera que, como veis, nosotros lo que hacemos es suavizar esta hacia arriba para preparar luego la de abajo, que son esto. Los impuestos, cuando crecen, paramos la economía hacia arriba. Cuando damos prestaciones por desempleo, paramos la economía hacia abajo. Y esto funciona automáticamente, porque es un mecanismo que está establecido, que cuando uno se queda en paro, pues pide la ayuda del desempleo y tiene desempleo, tiene rentas y entonces puede comprar y entonces vendríamos por esta roja de aquí. Los impuestos también están dados, son automáticos y cada año son los que hay y punto. Y cuando son progresivos, si tú te vas mucho para arriba, yo cada vez te quitaré más. Si son, digamos, proporcionales, pues esto haría así, pero no habría aceleraciones y disminuciones cuando sube y baja. Así, cuanto más subes, más te quito. Más peligroso es que te vayas mucho para arriba, pues entonces más rápido te quito, por decirlo de alguna manera. Y aquí tenemos que luego esa renta que hemos quitado de la economía la volcamos en las épocas de depresión, en las épocas de recesión, las épocas en las que la economía va hacia abajo, las épocas en que hay menos producción, menos PIB, en la zona que hay menos renta. Como aquí hay menos rentas, las ponemos, como aquí hay demasiadas rentas, las quitamos. Evidentemente, esto para hacerlo bien tendría que ser así, tendría que ser aquí quito rentas, aquí las pongo, porque si quiero poner rentas aquí y no tengo que endeudarme. Y esto ya no es tan bueno. De hecho, en el 2008 hubo un ministro que propuso esto y concretamente es un poco raro porque es un ministro que era del PP, que se supone que son de economía liberal, que no hay que actuar en el mercado y tal, y propuso crear una caja, digamos, de donde en épocas del PIB, cuando subía el PIB, lo que hacía era quitar dinero del mercado y cuando bajaba el PIB, este dinero se ponía aquí. Pero esto al final no salió adelante. Pero vamos, si los políticos no fuesen pensando en el próximo año, en la próxima reelección, sino en la economía, que pues estos ciclos pueden ser de años, puede que un partido político esté de aquí a aquí y diga, oh, qué bien lo he hecho, porque te ha tocado esta etapa del ciclo, macho, pero si a ti te toca de aquí a aquí, pues la hemos cagado. Entonces, si fuesen con las luces un poco más largas, si pensasen más en el futuro, tal vez prepararían esta parte para luego cuando vamos hacia abajo soltar aquí toda la renta que hemos acumulado de aquí. Pero claro, eso significaría que aquí estás quitando rentas y entonces el partido político dice, usted nos está quitando rentas y no está haciendo nada, ¿qué hace con nuestro dinero? Oh, no está haciendo parques públicos ni está dando nada, denme mi dinero que es mío. Claro, esto desde el punto de vista individual está muy bien, pero los políticos lo que hacen es mirar o gestionar una sociedad, no una parte individual. De la misma manera, cuando son impuestos progresivos, el que paga más pues está muy descontento y el que paga menos está muy contento. Y está más contento todavía cuando te dicen que van a bajar los impuestos y no se tienen que pagar impuestos. Claro, igual no estamos igual de contentos cuando decimos que la sanidad tiene que ser privada, que la educación tiene que ser privada, que la salud, la seguridad tiene que ser privada. Igual no estaríamos tan contentos porque eso que tenemos pues sale de algún lado.